Muy buenas tardes. ¿Ya? Hemos cantado al Señor, hemos escuchado la música dedicada a Él, hemos escuchado testimonios de cómo el poder de Dios, la palabra de Dios, llega al corazón de cada uno de aquellos que disponen su alma, disponen su mente para escucharla y ver lo que Dios puede hacer en sus vidas, transformándolas y llenándolas, ¿verdad? Con su gracia y con su abundancia. Vamos a inclinar nuestras cabezas, vamos a orar y vamos a dejar este tiempo en manos del Señor y rogar que Él nos hable a través de ella. Bendito Dios y Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te damos tantas gracias por tu amor, por tu gracia hacia nosotros. Te damos tantas gracias por lo que eres para nuestras vidas, para nuestras almas. Te damos gracias por darnos el privilegio de ser conocidos por ti y de conocerte a ti a través de tu palabra. Te damos gracias porque has abierto los ojos de nuestro entendimiento para poder verte, Señor, grande como quien eres. Te damos gracias porque ahora tenemos la oportunidad de abrir tu palabra. Rogamos que tu Espíritu nos hable, rogamos que nuestras mentes y nuestros corazones sean guiados por tu Espíritu para escucharte, para oírte, para conocer lo que tú quieres para nosotros el día de hoy. Te damos tantas gracias por lo que tú eres, por lo que haces, en el nombre del Señor Jesús. El Señor nos ha permitido como congregación estar atravesando por situaciones muy particulares de salud quebrantada, ¿verdad? Con varios hermanos de la congregación, la hermana Sol, Risi, Juanita, ¿quién más? El hermano Marcos, como compartí hace rato, y ver que nuestra dependencia está en el Señor, está afincada en su persona, que su voluntad es buena y que Él es bueno, y nada diferente de eso puede salir de su corazón, y lo que Él permita en nuestra vida es para su gloria. Y en verdad que cuando atravesamos por situación de salud quebrantada y aprendemos a saber y a mirar el rostro de Dios y saber que Él está en el control absoluto de las cosas y que la mejora de la salud o que el problema como tal se termine no debe de condicionar nuestra vida y nuestro amor, nuestra fidelidad a su persona. Entonces, como iglesia podemos bien, por supuesto, orar para que el Señor intervenga en la salud, pero también ver que el propósito suyo se cumpla y que su gloria sea manifestada y que como iglesia le exaltemos a pesar de cualquier situación. La semana pasada Darío empezó a hablar un poco de la palabra de Dios y la semana pasada hablamos de por qué estudiar nuestras Biblias, ¿se acuerdan? Y veíamos que estudiar nuestras Biblias es la prioridad del alma simplemente porque la Biblia es de Dios, es la palabra de Dios, es de Él, habla de Él, de su persona, de su ser, de su esencia como Dios. Y vimos también que es importante y prioritario porque nos lleva a conocer la voluntad de Dios, saber qué es lo que Dios tiene para nuestras vidas de una manera particular e individual. Y también porque vimos que la palabra de Dios es poderosa porque transforma la vida de las personas. Lo que realmente necesita el ser humano, sea cual fuere la situación de su vida, es llegar a conocer al Dios de la Biblia, llegar a conocer al Dios Todopoderoso a través de la Escritura. El día de hoy vamos a hablar un poco de los obstáculos que tú encuentras cuando dispones tu corazón a leer, estudiar, memorizar la palabra de Dios, porque realmente no te es fácil a ti hacerlo, ni me es fácil para mí hacerlo.
y encontramos obstáculos muy marcados. Y si entendemos que la palabra de Dios está íntimamente ligado con el desarrollo de nuestra vida espiritual y ella es nuestro alimento propiamente, la escritura dice en Job capítulo 23 versículo 12: guardé las palabras de su boca más que mi comida, decía el siervo Job. El libro de Deuteronomio que citó el Señor Jesús cuando fue tentado en el desierto dice: no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. El libro de Pedro versículo 2 del capítulo 2 dice: deseando como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación. O sea, realmente si nuestra vida está íntimamente ligada con la palabra de Dios y lo que la palabra de Dios, lo que Dios quiere usar en su palabra en nuestras vidas es importante, pues ciertamente habrán obstáculos para que el hombre y la mujer puedan dedicar tiempo y disposición en su corazón para eso. Muchos creyentes en Cristo, muchas personas cuando llegan al conocimiento del Señor Jesucristo a través de la Biblia empiezan a desarrollar la vida cristiana, la vida en Cristo, y ciertamente muchos crecen más rápido que otros. Muchos desarrollan su vida espiritual de una manera más ágil y crecen y se desarrollan más rápido que otros. Y la situación interesante es que ambos, tanto los que se desarrollan rápido como los que no, enfrentan el mismo obstáculo o los mismos obstáculos, y es la determinación del corazón, el deseo del alma de ir a Dios y de entender quién es Dios, quién es su palabra, lo que hace la diferencia. Así que tanto los victoriosos como aquellos que no lo son y que constantemente enfrentamos en nuestras vidas luchas con la amargura, con el rencor, con los celos, con la envidia, con los chismes, con la murmuración, con la crítica destructiva, etcétera, con varias cosas en la vida que no permite que nuestra vida espiritual apegada a la palabra del Señor nos guíe hacia la voluntad de Dios, ¿verdad? Nos ubica en la realidad. Hay muchos obstáculos, o hay obstáculos a través de la Biblia que no permiten que nosotros podamos desarrollarnos. Y hoy solamente quiero hablar de dos de ellos. El primer obstáculo que usted y yo encontramos cuando queremos ir a la palabra de Dios, ¿quién cree que es? ¿O qué cree que es? El diablo mismo. A veces nosotros los cristianos como que nos vamos a los extremos. A veces que nos centralizamos a ver que todo tiene que ver con el diablo y que si tengo tos es porque tengo el espíritu de la tos y que si yo tengo esto es porque me pasa esto y que si yo paso aquí es porque tengo tal o cual cosa. Realmente nos vamos en un extremo que muy, muy nocivo, porque ni es tanto así propiamente. Ciertamente lo veremos aquí, es un adversario, es nuestro enemigo, es el maligno, ¿verdad? Pero no lo debemos enfocar de esa manera, hay que darle el lugar adecuado. Y por otro lado, nos vamos al otro extremo, en donde no existe, en mi cosmovisión no entra ni en la escena, todo está perfecto, todo está ok. Y no es así, ninguno de las dos perspectivas es sana. Ahora vamos a mirar, si usted conoce un poco la escritura y ha escuchado, acuérdense que Lucero fue creado en la eternidad pasada para guardar la gloria de Dios, el trono de Dios, y que él no estuvo de acuerdo con el propósito de Dios con el cual fue creado y se rebeló contra Dios, y eso lo puede ver en el libro de Isaías, ¿se acuerda? Si lo busca, Isaías capítulo 14. Vamos rápidamente a ver algunos versículos de la Biblia con relación a este tema. Isaías capítulo 14, versículo número 13. Dice la palabra de Dios, dice la escritura: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del abismo, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Allí se manifiesta el orgullo, el corazón de Lucero de no estar de acuerdo con la forma o con el propósito por el cual el Señor lo creó y se rebeló contra él. Quiso usurpar el trono de Dios, no quiso adorar a Dios, sino quiso ser adorado. Interesante es ver que no solamente cuando fue expulsado no fue adorado, sino que al llegar aquí a estar en la tierra
como no pudo ser adorado en el cielo, quiso serlo aquí en la tierra, al guiar a los hombres a rebelarse contra el Dios Todopoderoso y ser su propio Dios. Acordémonos cuando estaba Adán y Eva en el huerto del Edén, dice que la serpiente era más astuta que todos los hombres y cuestionó la autoridad de Dios. ¿Se acuerdan ustedes el pasaje? Vamos al libro de Génesis, capítulo 2. Génesis, capítulo 2, si me acompañan. Dice del versículo 16 en adelante: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que de él comieres ciertamente morirás. Ahora vamos al capítulo 3, versículo 3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no moráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿qué cosa? Dios había dicho, ciertamente morirás, o muriendo morirás, y la serpiente dice, no morirás, contradiciendo abiertamente y frontalmente las escrituras. Así que el Señor expulsó a Lucero de su presencia en el trono celestial, y eso está narrado en el capítulo 14-12 del libro de Isaías, y también Ezequiel 28-12. Esos dos pasajes nos muestran el momento cuando él fue expulsado del trono celestial. Si ustedes se recuerdan, el Señor Jesucristo, si me acompañan en Lucas 10-18, haciendo mención de estos dos eventos, o de este mismo evento narrado por Isaías y Ezequiel, ambos profetas. Hablaremos un poquito más adelante con relación a esto. Lucas capítulo 10, versículo 18. Dice, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Es interesante el contexto que Jesús usa aquí, porque el Señor Jesús lo utiliza en el contexto cuando los discípulos regresan de una comisión de predicar el Evangelio o de hablar del reino, y dice que aún los mismos espíritus inmundos se les sujetaban. El Señor Jesucristo, en lugar de aplaudirlos, en lugar de decirles muy bien hecho, les habla de esta forma. Imagínense en el versículo número 17, dice, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo. Es decir, tranquilícense, o sea, no caigan en soberbias, no caigan en arrogancias, porque yo lo vi caer del cielo, porque él mismo cayó en el orgullo y la arrogancia. Es decir, cuando Satanás falló, cuando Lucero falló en el trono celestial y fue expulsado, narrado por Isaías y narrado por Ezequiel, dice el Señor Jesús que él lo vio caer del cielo. Ahora, ¿usted ha leído Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2? ¿Qué dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Dios hace algo desordenado? Dios no hace nada desordenado. Si usted va a Isaías capítulo, acompáñeme también por favor a Isaías capítulo 45, versículo 18. El profeta Isaías está hablando a Israel en esta porción y le menciona algo muy similar. Isaías capítulo 45, versículo 18. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. Dice, el que la hizo la compuso, no la creó en vano, para que fuese habitada, la creó. Algunos escritores sugieren, por lo tanto, que Génesis 1, 2 y Isaías 45, 18 nos hablan del mismo momento. Dios había creado la tierra perfecta para ser habitada,
pero alguien estorbó, alguien destruyó afectó esa creación perfecta. ¿Quién es? Aquel que fue lanzado del cielo a la tierra. ¿De acuerdo? Por lo tanto, y junto con ellos sus huestes. Por lo tanto, Satanás siempre es adversario. ¿Sabe qué significa Satanás? El nombre Satán. Adversario. Y veremos más adelante que cuando él se trata de la escritura, cuando se trata de la palabra de Dios, él la rechaza abiertamente, completamente. Entonces, cuando tú y yo vamos a buscar a Dios, vamos a conocer la palabra de Dios, vamos a estudiar la palabra de Dios, habrá muchísimos obstáculos en ese momento o en los momentos que tú vayas. ¿Por qué? Porque hay alguien que frontalmente va a hacer todo lo posible para que tú y yo no estemos delante de la palabra de Dios. Así que si Dios dijo, si tú comes del fruto del bien y del mal, muriendo morirás. Y Satanás dice, no morirás. No, lo que pasa es que la traducción en Génesis, cuando dice ciertamente el día que la comieras, ciertamente morirás, textualmente diría muriendo morirás. Lo que pasa es que nuestro castellano suena extraño. Pero la verdad de las cosas es que cuando el hombre pecó delante de Dios en el huerto del Edén, pasaron dos cosas. Ciertamente uno muere espiritualmente, o Adán murió espiritualmente, pero a partir de ese momento Adán empezó a morir. Por eso la traducción en el hebreo es muriendo morirás. Él murió espiritualmente en ese momento, pero en ese momento empezó a fenecer, empezó a terminar su existencia hasta el día que murió. Así que Satanás va a oponerse siempre al plan de Dios, a la voluntad de Dios. Siempre va a oponerse a la palabra de Dios. Por eso osó en Génesis capítulo 3 ir abiertamente contra la palabra de Dios y diciendo, no morirás. Y muchas veces a mí me llama la atención pensar cómo es que Eva puede escuchar las dos sentencias. Si lo comes morirás, y después si lo comes no morirás. Opta por lo segundo. Así que el primer opositor para que usted y yo vayamos a la palabra de Dios es el diablo mismo. Ahora vamos a ver en la parábola del sembrador. Acompáñenme porque es muy interesante. Hay varios pasajes del sembrador: Mateo 13:4, Marcos 4:4 y Lucas 8:5. Vamos a ver los tres algo interesante. Vayamos primero en Mateo capítulo 14, capítulo 13, verso 4. Vamos primero a Mateo 13:4. Dice: y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves, ¿y qué dice? Y la comieron. Ahora veamos el versículo 19. El Señor está explicando esto. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Verdad? ¿Viene quién? El malo. Ahora, vamos a Marcos capítulo 4, versículo 4. Marcos 4:4. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Ahora vamos a ver la explicación. Versículo 15. Y estos son los que junto al camino, en quien se siembra la palabra, pero después de que la oyen, enseguida viene ¿quién? Y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Vamos a Lucas capítulo 8. Aquí ya no solamente dice malo. ¿Cuál es el adjetivo que le ponen? Satanás, ¿no? Lucas capítulo 8, versículo 5. El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Versículo 15. Versículo 12. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene ¿quién? El diablo. Dese cuenta que los tres escritores bíblicos, refiriéndose a la misma escena y
al mismo obstáculo, ¿verdad? Habla que es el malo, que es Satanás y que es el diablo. Por lo tanto, si Satanás es nuestro adversario, o sea, nuestro adversario, el diablo, el maligno, es el que va a quitar la palabra de tu mente en el momento que tú estés allí enfrente de ella queriéndolo estudiar. ¿No se ha dado cuenta usted que cuando va a leer, estudiar o memorizar la palabra de Dios, qué sucede? ¿Qué le sucede? A uno le da sueño. A uno le da sueño. Es más, quieres dormirte, quieres el mejor somnífero en la noche cuando agarra la Biblia y te vas a dormir. O sea, muchas veces da sueño. ¿Qué otra cosa? Llaman por teléfono. O sea, cuando tú vas a empezar, llaman por teléfono. ¿Qué más? Tocan la puerta. Te distraen en diferentes cosas, diferentes momentos. Se va la luz cuando estás leyendo sin luz. Tus pensamientos vuelan hacia otras cosas. Los hijos se pelean. No, eso no pasa en las casas cristianas, ¿verdad? Los niños entran en conflictos, ¿verdad? Y empiezan a ver muchas cosas. Hace 15 días prediqué en una clausura de una escuela. Y estábamos, pues todo bonito, empezó desde más o menos como a las, ¿qué serán? 11:30, 12 de la mañana, todo bien, perfecto, pasó 1 hora, pasó 2 horas, y justo al final viene el tiempo de la predicación de la palabra de Dios. Dentro de esa escuela cristiana está abierta para gente que no es cristiana, que quiere escuchar la palabra de Dios. Entonces, bueno, empezamos, miren, yo me paré y abrí las escrituras. Y un bebé empezó a llorar, a llorar, a llorar. ¿Sabe cuándo dejó de llorar? Y no es mentira, Dios sabe que no es mentira. 17 minutos duró el mini sermón que me pidieron, y 17 minutos el bebé lloró. Siempre habrá obstáculos. El primer obstáculo que usted va a encontrar es que el diablo mismo no quiere que usted vaya a la palabra de Dios. Satanás no quiere que el incrédulo, la gente que no conoce al Señor Jesucristo, tenga el conocimiento de Jesucristo a través de la palabra de Dios. Y si la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, Satanás utilizará todos sus dardos malignos, toda su batería enfocada. ¿Para qué? Para que la persona no escuche el evangelio del Señor Jesucristo. Y si hablamos de los creyentes, enfocará todas sus baterías para que los creyentes no gastemos tiempo con la palabra de Dios. Yo he visto gente atravesar por las adversidades más atroces de su vida y pasarlas con un fervor y un amor al Señor, y que ese amor creció en lugar de decrecer en ese momento. Porque veremos más adelante, las personas entregan su fe y su corazón a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios obra grandemente en el corazón. Por lo tanto, Satanás se opone inexorablemente a la palabra de Dios. Él es un mentiroso, ¿o no? Juan 8:44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no hay verdad en él. Cuando se habla de mentira, de él se habla. ¿Por qué? Porque él es mentiroso y padre de mentira. Por lo tanto, él, que es mentiroso, creará muchas situaciones, lanzará muchos dardos en contra de la palabra de Dios para que tú no le prestes atención a ella. ¿Cuál es la solución? Vamos a 2 de Tesalonicenses capítulo 3. ¿Cuál es la solución a esa situación, a ese problema? 2 de Tesalonicenses capítulo 3. La escritura dice así: si pues, estoy en Colosenses. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros. ¿Quién está hablando aquí? El más grande misionero que ha habido en la tierra, ¿verdad? Encomendado por el Señor Jesucristo. Él dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros,
para que la palabra del Señor corra, ¿y qué dice? Y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Este es un pasaje precioso, considerando el contexto a través del cual Pablo estaba hablando. Pablo le estaba hablando a un grupo de creyentes que durante 3 fines de semana oyeron la palabra de Dios. 3 fines de semana oyeron la palabra de Dios, se convirtieron al Señor y formaron una iglesia. En 3 fines de semana. ¿Le gustaría fundar una iglesia así? La palabra del Señor corrió en medio de ellos con poder, y personas venían a los pies de Jesucristo. ¿Quién de ustedes ha escuchado mencionar alguna vez el sermón más poderoso de Jonathan Edwards? Pecadores bajo un Dios airado. Las personas que oían esa predicación, dice la historia, que se agarraban de los muros, de los postes, de los bancos, porque sentía que la tierra se abría y se los comía tragados en el infierno. Y le gritaban a Jonathan Edwards qué era lo que tenían que hacer. Y la palabra de Dios llegaba y penetraba profundamente en sus corazones. Eso hace la palabra de Dios. Y veremos más adelante por qué muchas veces no lo hace, no sucede en la vida del creyente. Pero eso hace la palabra de Dios. Y llama la atención que Pablo, el gran misionero a los gentiles, el más poderoso hombre de las Escrituras, de repente clama a la iglesia de Tesalónica y le pide por favor que oren, que sigan orando. Porque él entendía que el alcance era del Evangelio, no era de él. Que el poder transformador de la vida no era de él, no era su carisma, no era su capacitación, su capacidad de oratoria, no era su elocuencia. El poder radicaba ¿en dónde? En la palabra de Dios, en Dios mismo. Y es por eso que él clama y dice, y es interesante lo que él menciona aquí, porque pide 2 cosas: que la palabra corra y que la palabra ¿qué? Sea glorificada. Interesante es ver que estas 2 palabras tienen un significado muy lindo. La palabra corra es que haga un proceso rápido, que no encuentre ninguna barrera, que corra libremente y alcance a los oyentes, que nada impida que llegue al corazón, porque hay alguien que no descansará hasta no frenar que la palabra llegue a ¿dónde? ¿Quién es? El diablo. Y Pablo dice, oren para que la palabra corra libremente. Corra libremente y que no encuentre ninguna barrera y que cumpla el propósito para el cual fue enviado. Que corra. Ahora, la siguiente palabra es glorificada. Esto implica el efecto evidente de la palabra de transformar personas al hacerlas delante del Señor justos. Cuando la palabra de Dios es glorificada, atrae a los pecadores a Dios, a Cristo y a la justicia. Que la palabra de Dios lleve a los oyentes a Cristo y sea glorificada. Es interesante que a veces los creyentes no entendemos o no llegamos a entender la magnitud del poder de la palabra de Dios en la vida de aquellos que la oímos o que la oyen. Nos gustaría ver a nuestra congregación siempre apegada a las Escrituras, siempre entregada a las Escrituras, y ver cómo ella va transformando la vida. ¿Se acuerdan del testimonio que compartió Javier hace rato? Le convenció una semana de campamento, le convenció un año de sed. ¿Quién le convenció? Cuando fue confrontada con qué? Con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios fue penetrante a su corazón. Así que en verdad, hermano, hermana, va a ser muy interesante que usted pueda entender y que nosotros podamos entender el poder que tiene Dios a través de su palabra, porque es esa palabra que transforma nuestras vidas. Y como iglesia no queremos salirnos, no queremos nosotros convencer,
Nosotros no tenemos que decirles a ustedes lo que tienen que hacer. Quien tiene que decirles a ustedes y a mí lo que tenemos que hacer es Dios mismo a través de su palabra. No espere que nosotros tengamos que decirle lo que tiene usted que hacer. Ese es un enemigo, un obstáculo en nuestra vida diaria. Pero la solución es: ore a Dios. Ore a Dios, siéntese. Antes de abrir las escrituras, siéntese y dígale al Señor: Señor, voy a abrir tu palabra. Y te ruego que tú hables a lo profundo de mi corazón. Y que realmente, como dice tu palabra en Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra hasta el alma. Yo te ruego, Señor, que tu palabra penetre mi corazón. Y que de alguna manera tú elimines los obstáculos que se puedan presentar. Abre mi mente y mi corazón para escuchar tu voz, para oírte a ti. Eso me lleva a una pregunta en esta mañana. ¿Usted ha oído la voz de Dios en estos últimos días? ¿Usted ha oído la voz de Dios mientras va a su lectura, a su devocional diario? Porque ciertamente no es fácil el que usted pueda tener toda la disposición para buscar la palabra de Dios. El segundo obstáculo que nosotros encontramos es nuestra propia carne. ¿Qué es la carne? No es el bistec, no es la milanesa, no es la rachera o el tibón o el cirlón. La carne tiene muchas acepciones en la Biblia. En ocasiones se habla de física, del cuerpo físico como tal. En otras ocasiones se habla de la vida no regenerada por el Espíritu Santo. En ocasiones se trata de aquella parte de nuestra vida, el viejo hombre de nuestra vida, ya como creyentes, en esa lucha que nosotros tenemos todos los días, que nos impide ir a Dios, que nos impide buscar a Dios. Porque así como antes de conocer a Cristo, como cuando le conocemos a Cristo, no es fácil ir a buscar a Dios. Usted se levanta todas las mañanas sin excepción, y tiene un deseo profundo por Dios. Se levanta todas las mañanas o se acuesta todos los días teniendo un deseo profundo por la palabra de Dios. Ciertamente hay ocasiones que no. Todas las emociones, las acciones, todos los sentimientos que no son guiados por el Espíritu Santo de Dios, ¿qué es? La carne. Es la carne. Y eso es el otro obstáculo, la vieja naturaleza que usted y yo tiene en su corazón. Leer y estudiar nuestra Biblia no es fácil. Sentarse para escuchar un sermón con un corazón dispuesto para oír la voz de Dios no es fácil. Tomar la determinación para memorizar las Escrituras nos cuesta mucho, ¿sí o no? ¿Cuántas veces no he escuchado: hermano, no me pida memorizar porque tengo una mente de teflón? Y no es tal, hermano, no es tal. Porque le puedo asegurar que la chacala no se le olvida. O los comentarios que usted puede escuchar no se le olvidan. Pero si hay un enemigo, hay un obstáculo en su vida para que usted vaya a la palabra de Dios, que es el mismo diablo, y su misma carne no está dispuesta, entonces usted necesita la ayuda y el socorro de Dios, al igual que yo también. Sin lugar a dudas tendremos tiempo para muchas cosas en nuestra vida, pero seguro no tendremos tiempo y espacio para la lectura, estudio y memorización de la palabra de Dios. A veces pasa eso, ¿no? Aún nosotros los que servimos en el Señor en el ministerio, tendremos tiempo para planear, para organizar, ejecutar, dirigir, predicar, enseñar a otros, pero no la lectura y estudio para nosotros mismos. Somos muy hábiles para predicarles a ustedes, pero no somos hábiles para buscar a Dios por naturaleza y que Dios nos hable a nosotros, que nos hable al corazón a nosotros, que seamos ministrados por el Espíritu Santo de Dios cada día en nuestra vida. Una vida de estudio, lectura y memorización de las Escrituras, así como una vida de oración, porque para que Dios bendiga su palabra en mi corazón y en la de las demás personas,
dentro de la iglesia es lo que hace que nuestra vida en Cristo esté fortalecida y que podamos crecer, como dice Pedro en su palabra. Ahora vamos a buscar dos versículos y ya terminamos. Acompáñenme a buscar Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo 19. Y tengamos en mente Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2. ¿Se acuerdan? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, etc. Y el versículo 1 dice: quitando de vosotros toda ira, toda malicia, todo engaño. Dice así, 1 de Pedro 2:2, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Ahora Santiago, ¿qué dice? Versículo 1:19, por tanto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira de Dios, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual desechando toda malicia, inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre, ¿qué dice? La palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra de Dios y no tan solamente oidores. ¿Se dan cuenta que los dos autores, tanto Pedro como Santiago, hablan de lo mismo? Muchas veces los creyentes difícilmente podemos encontrarle sabor a la palabra de Dios. Y nos sentamos a estudiarla y no le captamos, no lo disfrutamos. Pero muchas veces en nuestro corazón al mismo tiempo albergamos, como dice Santiago y dice Pedro, malicia, engaño, hipocresía y muchas otras cosas en nuestro corazón. Ahí están anidados en nuestro corazón. ¿Ustedes creen que vamos a encontrarle placer y deleite a las escrituras mientras estamos así? Tengo amargura en mi corazón, tengo celo en mi corazón, tengo envidia en mi corazón. ¿Puedo encontrar deleite en la palabra de Dios? ¿Qué es lo primero que la palabra de Dios tiene que hacer? Confrontar. ¿Cuál será entonces la solución a ese problema cuando yo estoy caminando en la carne, cuando mi corazón está atrapado por mi carne y no por la palabra de Dios? ¿Qué tengo que hacer? Vayamos al pasaje de 1 de Pedro. Acompáñenme, capítulo 1, versículo 22. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Otra vez. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Versículo 22. Amaos los unos a los otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Cuál es la instrucción del apóstol Pedro? Para cuando nuestra carne está dominando nuestro corazón y no encontramos deleite en la palabra de Dios, acordémonos que fuimos nacidos o renacimos a través de la palabra de verdad, y que nuestro corazón tiene que rendirse a la obediencia a la palabra de Dios. Cuando usted fue llamado para ser salvo, ¿qué fue lo que usted hizo? Cuando Dios le llamó a través de su palabra para rendirse a Cristo, para recibirle a Cristo, ¿qué fue lo que usted hizo? Aceptar. Le creyó, le aceptó y se rindió. ¿Obedeció el llamado de quién? De Dios. Por lo tanto, si nuestro corazón está embargado y manipulado por la carne, la palabra de Dios tiene que llevarnos al punto de entender que solamente Dios puede sacarnos de allí en la medida en que usted y yo le obedezcamos a la palabra de Dios y que rindamos nuestras vidas a la dirección del Espíritu Santo de Dios.
que usted y yo podamos quitar, desarraigar, por así decirlo, esa mala hierba a través de la obediencia a la palabra de Dios. Así que cuando usted no encuentre deleite en el Señor, no tenga deseos o no pueda o tenga obstáculos para agarrar la palabra de Dios, vaya a Dios y dile: Señor, ore a Dios antes de tomar la escritura. Ore a Dios y pídale a Dios que Él abra su mente, abra su corazón a la palabra de Dios. Dios, sin lugar a dudas, usará su palabra para llegar a nuestro corazón. Dice la Escritura que la Biblia es ¿qué? ¿La espada de qué? La espada. La espada del. La espada del Espíritu. ¿No eso dice Pablo a los Efesios capítulo 5? Y sobre todo, tomad la espada del Espíritu. Dios puede llegar a su corazón y a mi corazón siempre que entendamos que es ella, y solamente ella, la que puede ministrar a nuestro corazón. Busquémosle, no importan los obstáculos. Es una realidad que va a tenerlos. Satanás y su carne serán siempre sus obstáculos, pero ella es la solución a cada uno de ellos. Y ella le puede dar victoria en la vida cristiana. Solo ella. Solo ella. Te damos gracias, Señor, porque por fe andamos, no por vista, dice tu palabra. Entendemos que nuestro camino solamente puede ser limpiado, guiado por ti a través de tu palabra. Tu palabra es pura, sin mancha, es como tú mismo. Por lo tanto, Señor, ayúdanos a amarla, a obedecerla, a apreciarla en nuestra vida. Y aun cuando se presenten los obstáculos en nuestro deseo y nuestro anhelo de buscarte, Señor, que nuestra dependencia en ti sea real, sea total, que podamos deleitarnos en ella y ver cómo tú edificas nuestra vida, cómo nos ayudas a crecer para salvación y cómo a los perdidos los ayudas a conocer la salvación que tú ofreces por medio de Jesucristo. Yo te ruego, Señor, que si en este lugar hay algún hermano que está luchando en su corazón con algo que ha anidado, que ha acariciado en su vida y que no le permite disfrutar el estudio, lectura y memorización de tu palabra, Señor, que tu Espíritu le hable y le muestre tu grandeza. Y si hay alguna persona, joven, señorita, en este lugar que todavía no ha sido renacido por la palabra de Dios, por la palabra tuya, Señor, que tú a través de tu palabra en esta mañana hayas puesto el deseo de conocer, el deseo de buscarte. Te ruego, Señor, que tú bendigas tu iglesia y que la hagas caminar en tu voluntad. En el nombre del Señor Jesús. Amén.